Nacido el 28 de octubre de 1965 en la provincia de Santiago, esposo de Elizabeth Burgos y padre de Javier, Eliana, Miguel Alejandro y Manuel. Ha tenido experiencia en los tres poderes del Estado, como fiscal del Distrito Nacional, Procurador General de la República, senador por Santiago, ministro de Trabajo y ministro de Medio Ambiente. Es miembro activo del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ex aspirante a la presidencia por su partido. Con nosotros, Francisco Domínguez Brito. Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito. Es su nombre completo. Y esto A es ti una no te entrevista. luce el bullying, José Torres, no te luce el bullying. No sé qué. Esto es una A la entrevista. presentación otra vez. Pero seguimos en el aire, no me estén editando, que estamos en la cosa. ¿Cómo es? Francisco Javier Tadeo Ah, Domínguez no. Brito. Sí, el Y bullying esto es está una bien. entrevista de padre a hijo, Ay, ¿verdad? Vamos a empezar de atrás para adelante, porque es un poco distinto, Francisco, y es un diálogo entre confianza. es como de atrás para adelante. Yo no Claro. había oído eso, una entrevista. Claro que sí. Un número mágico, 10. Ah, eso es de atrás para adelante. Sí, el 10% que recibió el PLD en las pasadas elecciones. ¿Cómo lo interpreta? ¿Cuál es el futuro del partido? ¿Cuál será su rol en esta nueva etapa? Mira, en la política tú tienes grandes triunfos y grandes fracasos. Lo importante es tú poder levantarte. Cuando las cosas no caminan bien, saber que hay que seguir hacia adelante, corregir errores, ver qué pasó, qué no debemos cometer nuevamente como error. En política ver cómo conectamos y cómo se conecta con la gente, no con mentiras ni con demagogia, sino con lo que siente, qué siente la gente, por qué está cansada, tu rol como político, cómo tú puedes ayudar, cómo tú puedes proponer para que la gente viva mejor, tenga una calidad de vida también mejor. Yo creo que todo eso es parte del ejercicio político. Ahora el PLD tendrá que sentarse, revisar todo eso y venir con propuestas que verdaderamente la población sienta que hay una defensa de sus derechos, de sus inquietudes, de sus desesperanzas y que ven el PLD la institución que pueda verdaderamente retomar lo que son los sueños de la gente. Francisco, ¿cuál fue el punto de inflexión para llegar a este 10% que tanto preocupa porque venir un partido exitoso, tantos años en el gobierno, algo tuvo que aprender para mantenerse en el gobierno y que ahora suceda esto? ¿Cuál fue ese punto que usted descubrió como individuo, como actor político, que dijo, aquí va a pasar algo el 19 de mayo? Yo creo que el primero que tenemos nosotros que revisar va muy ligado a la esencia del por qué nosotros como partido. ¿Cuál es la causa que nos motiva? Una causa es fundamental en el ser humano. El que llevó a cabo la Revolución Francesa tenía una causa, que era la libertad, la fraternidad, la igualdad, y luchó y dio su vida por ello. Y así Mandela luchó para destruir el apartheid y el régimen de segregación que existía, donde el hecho de que una minoría de personas blancas menospreciaban y oprimían verdaderamente a la gente que era nativa y que era la mayoría de Sudáfrica. Y él pasó 10, 15, 20 años en prisión, fue golpeado, fue torturado, y sin embargo siempre mantuvo una causa y esa causa la transmitió a los demás. El PLD tiene que reencontrarse en una causa, una opción por los pobres, en una propuesta, cómo yo saco de la pobreza a tanta gente con la educación, con la formación, cómo lo haríamos, cómo desarrollaríamos un sistema económico y social que yo pueda sacar a la gente de la pobreza, que la clase media, que tal vez no vive una pobreza extrema, pero sí tiene inquietudes y desesperanzas, como yo les digo, no te vayas del país, tú vas a poder crecer aquí, yo voy a crear las condiciones para con tu esfuerzo. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay que sentarse a revisar el sistema político de la República Dominicana. Hay un clientelismo muy fuerte, hay un sentido de trabajar en muchos cuadros políticos de todos los partidos en función del dinero y no de la causa que yo te hacía referencia. El financiamiento ilícito también. El financiamiento ilícito. Hemos visto un gobierno, por ejemplo, que ha ganado las elecciones, pero con un financiamiento de fondos públicos enormes y sigue con el lastre de financiamiento del narcotráfico en muchas de sus estructuras. Entonces todo esto tenemos que discutir.
A mí me gusta que podamos compartirlo y que la gente lo vea. La gente piensa también que los políticos tienen una pose y que usted es así solo cuando encendemos la cámara, pero créanme que no. No, yo Ahora creo en bien, eso, yo ahora bien bien, para mal. la percepción que existe de la sociedad, de mi generación sobre todo, es que en el PLD ese análisis que usted está haciendo ahora no ha calado. Es decir, como que no hay un espacio de discusión en el que usted pueda plantear eso. ¿Se da esa discusión en el comité político? Esa crisis que vive el PLD, aunque hayan tenido éxito, la están viviendo los demás partidos. Es una crisis seria de identidad, Claro. del por qué. Hoy el PRM está envuelto en una francachela, en mucha alegría, en mucho vino caro, en mucha ropa bonita, en muchos viajes. Están verdaderamente viviendo una fantasía que al final eso se derrumba. ¿Por qué? Porque no hay una causa, no hay una razón. El PLD surgió con una causa y una razón. A medida que nos emborrachamos de poder, en esa misma medida se va lesionando esa causa. Pero no quiere decir que no la tuvimos en los gobiernos. El PLD, por ejemplo, se propuso erradicar el analfabetismo. Eso es una causa y lo logramos en el gobierno pasado. Logró establecer el régimen de seguridad social para que la gente pobre pudiera tener una tarjeta de salud. Y eso es una causa y eso te da motivos cuando tú dices que una gente pobre pudiera obtener los medicamentos con relación a las enfermedades catastróficas, un cáncer que cuesta 2, 3, 4, 5 millones de pesos y era imposible para ellos. Entonces tú salvas vida. Eso es una causa. Y yo siento que el PLD y la mayoría de su militancia vivió con una causa. Naturalmente hicieron más bulla, más ruido, los que su causa era el dinero, era enriquecerse, en desmedro de una mayoría de dirigentes del PLD que asumió su rol verdaderamente con seriedad y con honestidad. Hay dos cosas importantes, Francisco. Primero, ¿usted cree que al PLD le faltó saber reaccionar mediáticamente ante las acusaciones? Y segundo, hubieron momentos de inflexión durante la campaña 2019-2020, por ejemplo, febrero. La cancelación de las elecciones y la manifestación por parte de la clase media, sobre todo jóvenes, en la Plaza de la Bandera, y que incluso yo siendo candidato a regidor del PLD, veía como mi partido no salía al frente a decir que no fue culpa nuestra. O sea, yo también sufrí esa suspensión. Entonces, yo creo que el PLD se dio eso ahora. El PLD se turbó, nosotros nos turbamos, bajo una premisa de que no queríamos desorden y actuamos como gente de Estado. Bueno, la omisión también es como pecado. gente de Estado. Pero el PLD, que no tuvo nada que ver con esa suspensión, que fue el gran perjudicado, la gran víctima, al final la manipulación del PRM hizo que mucha gente creyera que fue así. Y eso trajo como consecuencia también un mayor deterioro de nuestra imagen. Francisco, según tengo entendido, usted no era el que se perfilaba como la figura principal dentro de la política en su casa, dentro de los hermanos. Era más Pedro, ¿no? Cuando era joven. Entonces, Pedro es más extrovertido, con más carisma, indudablemente. Sí, indudablemente. Pero en mi casa, mami le gustaba la política, papi también, pero nunca con una vida militante y activa. Okay. Realmente quien hace más vida militante fui yo, pero por una razón, porque entré al PLD en esos momentos que era mucho círculo de estudio. Era de cuadros. Muchos CTP. Entonces yo tenía que dedicar probablemente de los 7 días de la semana 5 a reuniones de 2 y 3 horas cada día. Imagínese cuando... Yo dejé de bailar mucho, yo dejé de pero salir le dio mucho. Mucha felicidad porque usted conoció a doña Eli también, en el partido. Le agradezco eso, sí. Pasó de la Procuraduría, la Fiscalía primero, ¿verdad? Sí. Procurador, luego ministro de Trabajo, Sí. Medio Ambiente, Sí. y entonces toda esa trayectoria fue senador. Bien. Es decir, que conoce todos los poderes Yo del me Estado. siento conocer el Estado, siento tener ¿Qué tarea de muchas falta por cosas. hacer dentro de La toda su política es una trayectoria? pasión, es un sentimiento, es algo que tú llevas dentro, que corre por las venas del que hace política. El que hace política le gusta trabajar con la gente, le gusta resolver problemas. Y si ve la política con más trascendencia, le gustaría transformar grandes cosas. Un régimen de salud, un régimen educativo, un sistema de transporte, dejar una huella. Esa es verdaderamente la pasión de la política. En el transcurso
vivirás muchos desaires y muchas alegrías. Lo que tú no puedes hacer es como un amigo mío que a veces por los desaires quiere venir y baja la cabeza, y que estoy triste, y que estoy esto, y que yo Las qué, excepciones, que el ¿no? corazón, que yo qué, una serie de cosas. No, usted se levanta, usted coge su golpe y echa hacia adelante defendiendo lo que dice su corazón. Sí. Lo que usted no puede es, en política, sufrir por cuestiones personales, porque eso te va a afectar mucho. Llámese egos, llámese sentimientos. Eh, en política usted tiene que sufrir por lo que no se hizo, porque no hubo transparencia, porque el país no avanzó, porque retrocedimos en tal cosa. Porque si yo hubiese sido diputado o presidente, yo hubiese hecho una transformación en todo el sistema vial de Santiago que está atrapado. Y entonces yo sufro porque yo no logré mi meta. Ese debe ser el sufrimiento del político. Que si yo no, por yo no haber sido diputado, por ejemplo, yo tenía propuestas para la pasantía o el primer empleo, o hacer un híbrido entre las dos cosas, un rol del Infotep, de apoyo a los jóvenes. Entonces, yo consciente de que por yo no ser diputado no se va a lograr y yo sé que otro no lo va a lograr y que eso te haga sufrir. Y ese sufrimiento es bueno en política, porque ese te motiva también a echar hacia adelante. El otro es natural porque somos seres humanos, pero hay que dejarlo siempre de lado. El Francisco joven que entra en la política, que tuvo su Me gusta que yo capacitación en el diga todo exterior. eso, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pero ¿en qué se compara a la juventud política de hoy? Por ejemplo, yo entiendo, y pudiera yo pecar de decirlo porque no conozco lo que se vivió en esa época, pero yo siento que la juventud dentro del partido de la Liberación Dominicana, el activismo que hace hoy es muy diferente, evidentemente, no solo en mecanismos, sino también en energía, en disposición, en tiempo, en sacrificio a la que fue su Es muy generación. diferente, muy diferente. Digamos los pros y los contras. Ahora hay un beneficio, hay una ventaja que diga, Acceso a la información. tienes más acceso a la información, más facilidad de difusión, más fácil expresar lo que tú sientes. Pero también hay dificultades, hay más apatía de la población con la política, menos politización en la sociedad, hay más clientelismo. El dinero juega un rol demasiado importante ahora con relación al pasado. Y hay pros y contras en cada uno. A mí una persona me dijo, no sé qué opinión le merece esto, pero me gustaría escucharlo, que entre Balaguer y el reformista y los años del PLD nace como el clientelismo en sí. ¿Qué de cierto? Yo creo que no, todo clientelismo ha existido siempre en la República Dominicana desde Trujillo. Balaguer repartía la fundita, hacía una serie de cosas. Lo que pasa es que se va transformando en la medida de que somos un país menos pobre. Antes la gente se conformaba con una fundita de arroz. Ya no, la gente exige más. Si va a haber algún tipo de beneficio económico, pide más. En política, el activista político que pierde el sentido de la causa y cree que todos los políticos son ladrones, te pide dinero. Porque él dice, bueno, si tú vas a ser rico con mi trabajo, por lo menos págame. Entonces, hay muchos matices. No es negro y blanco, hay muchos matices grises en el ejercicio político, donde hay sentimientos, donde hay ideales, pero donde también hay intereses económicos, hay intereses de otros tipos. Y todo eso se va mezclando. Natural, somos seres humanos. Como yo, como ser humano, contribuyo a que lo mejor de nosotros sea lo que prevalezca y no lo peor que yo tengo. Yo como ser humano, tú que me ves, tú que te ves, tenemos cosas malas por dentro y cosas buenas. Y a veces se nos mete en la cabecita lo malo y actuamos en función de eso que se nos mete en la cabeza. Y el gran logro de un ser humano es cómo yo saco lo mejor de mí hacia afuera y lo doy a los demás y cómo lo peor de mí yo lo dejo escondido en ese baúl de los recuerdos. Y eso sucede en la relación de pareja, en las relaciones de amistad y en política más que nada. Si algún mensaje yo le doy a los jóvenes es que lo mejor de sí lo saquen hacia afuera, hacia los demás. Y esas miserias humanas que tenemos, esos rencores, esos resentimientos, envidias, todo lo que tenemos, que lo dejemos fuera.
Mucha gente te dirá, no, eso es ser cobarde. Si a mí me golpean, yo tengo que golpear. Si tú me maltratas, yo te maltrato. Otros dirán, yo soy muy grande porque yo he llegado lejos y tú eres menos y tengo que patearte y que tengo que humillarte. Algunos dirán, la gente solamente entiende las patadas, la gente es mal agradecida y tú no puedes trabajar con el bien. Y yo digo que todo eso es mentira. Todo eso es mentira. La gente en sentido general es buena. A la gente hay que trabajar con bien. Cuando a ti te hagan mal, devuelve con bien. Eso no significa que tú pierdas tu dignidad, jamás la pierdas. Eso no significa que la humildad que tú puedas exteriorizar implica que tú estás dejando que te pisoteen. Yo creo que no. Tu grandeza está como político en la medida que tú sacas lo mejor, lo das y puedes cambiar seres humanos y puedes cambiar sociedades. Impactar la vida de la gente. Bueno, de eso se trata la política. Se avecina un proceso dentro del Partido de la Liberación Dominicana y me gustaría que después de esta pausa hablemos entonces del rol que usted va a desempeñar y su equipo de trabajo, que dicho sea de paso, fue el segundo equipo con mayor valoración en las internas de 2020. Entonces, vamos a hablar de eso. Hace unas semanas, en una entrevista a Sol FM, Francisco decía que el PLD vive un momento difícil, pero también quisiéramos saber cuál será su rol en este proceso que se avecina. Mira, yo voy a seguir haciendo el ejercicio político que me gusta, constructivo, propositivo, pero también crítico. Por ejemplo, ya a mí me preocupa lo que está sucediendo en la República Dominicana y yo siento una apatía y una indiferencia de muchos actores, sobre todo en los medios de comunicación. Desde el gobierno hay una práctica en los últimos 7 meses autoritaria, antidemocrática, que verdaderamente la gente tiene que decir qué está pasando. Lo primero fue la ley 2401 del DNI. Hoy el DNI puede estar interviniendo teléfonos sin autorización del juez, puede estar haciendo investigaciones sin autorización del juez de la instrucción o del Ministerio Público. Puede estar decidiendo el presidente de la República cuáles casos penales lo da a conocer a los fiscales y cuáles no. Está verdaderamente en toda la facultad legal, aun sea inconstitucional, de presionar a medios de comunicación o a profesionales para que desaparezca el secreto profesional o el derecho a secreto de la fuente. Realmente tenemos una ley propia de las dictaduras y el gobierno se ha negado a revocar esa ley, a derogar esa ley, y el presidente de la República está defendiendo una ley que es propio de dictaduras en la República Dominicana y todo eso se está haciendo desde el DNI. Lo segundo que estamos viendo es cómo el Estado de Derecho se va deteriorando en todo lo que es la investigación penal y los hechos delictivos. Ante el fracaso del gobierno, ante el fracaso del presidente de la República de mejorar la seguridad ciudadana, lo que decidieron fue, de manera cobarde, si se quiere, salir a matar a los supuestos delincuentes. Y nosotros estamos viendo que en los últimos 6 meses se han matado más personas que probablemente en los últimos 20 años en el mismo periodo de tiempo. Pero lo peor que estamos viendo es que de esas personas que está matando la policía, que decide un cabo, un sargento, con un sexto de primaria, tal vez alienado, tal vez endrogado, porque para salir a matar gente y constituirse en equipo criminal de asesinar personas, hay que estar en un nivel de, digamos, emocional totalmente alterado y solamente con una dosis alta de cocaína o de heroína tú lo puedes hacer, y están matando gente inocente, y luego que tú matas a una gente inocente, tú dices, ay, me equivoqué. ¿Y quién retoma la vida? Esa muchacha arquitecta que vino de Boca Chica, esos pastores evangélicos que iban a Villa Altagracia, eso ocurrió hace algunos años, pero ahora han ocurrido 4 o 5 casos solamente en estos últimos 2 meses. La policía está matando ante la incompetencia, ante la negligencia, ante la falta de capacidad del gobierno de controlar la seguridad ciudadana. Y si te vas a un tercer punto que tiene que ver con los medios de comunicación, la publicidad del Estado, al ser tan bestial, tan grande, eso tan fuerte, hay una censura mediática. Hay una censura. Y si algún periodista o comunicador entiende que él es libre,
de decir lo que quiere y dice algo, lo llaman inmediatamente y le amenazan con quitarle todos los anuncios. No Pero si el pasaba Estado, eso en el eso, pasado. eso no pasaba así jamás. Peor, ahora ante una denuncia de un comunicador y director de un medio, avisan desde el gobierno medidas cautelares y amenazas veladas para que la persona no siga hablando, independientemente de la razón o no que pueda tener alguien. El gobierno ha utilizado en todos los aspectos básicos políticas poco democráticas y esto se ha ido desarrollando. Yo espero que ahora con la reforma constitucional también la idea no sea seguir restringiendo las libertades y los derechos adquiridos que tienen los dominicanos y las dominicanas, que es lo que se está percibiendo en este gobierno. Serio, muy serio, cuando tú sales a matar, cuando tú restringes la libertad de prensa y cuando tú estableces una ley que controla la vida de los ciudadanos sin pasar por los órganos de garantía, como son los jueces de la República, verdaderamente estamos muy mal. Usted destacó en un artículo que publicó luego de aprobada la ley del DNI, que era un adefesio jurídico, y ahora queda claro de que cuáles son las razones. Ante esta situación, ¿usted entiende que debe derogarse completamente la ley o debe quizás reformularse? Esa ley debe derogarse pura y simple. La ley es mala hasta en las partes buenas. Es decir, que no tiene una lógica jurídica, no tiene un método, no tiene lo que debe prevalecer en la redacción de una ley y luego en el contenido es Y horrible, traspasa es las facultades terrible, entonces del Ministerio es Público. una locura, es una locura. Es simplemente una espada que tiene el presidente de la República para golpear, para destruir, para aniquilar, para restringir las libertades individuales y políticas de los ciudadanos. La reforma constitucional es inevitable. Espero que no se dé como está planteado. Simplemente lo que da la impresión que se quiere igualmente perpetuarse en el poder político actual. Hay especulaciones de los analistas políticos que dicen que, aunque la bancada del PLD no es significativa, pero que dentro de la negociación, en el ámbito de la negociación, se iba a permitir, se va a permitir eliminarle el nunca jamás a Danilo Medina. Bueno, si lo que están buscando es un tercer periodo para el presidente Abinader y aniquilar todo lo que fueron los procesos anteriores, indudablemente que estamos golpeando la democracia. Una sola cosa que usted pueda destacar del gobierno que ha hecho bien el presidente Luis Abinader, ¿qué sería? Mentir. Ninguna otra. No, yo creo que Planes de infraestructura. tiene logros, como todo, hay funcionarios buenos, hay funcionarios honestos, pero su capacidad de mentir es lo mejor que han hecho. Han mentido mucho, han mentido con la transparencia y es un gobierno lleno de corrupción. Han mentido con las ofertas que siempre hicieron de reducción del costo de la vida y hoy el arroz y los productos y la gente más pobre está seriamente en dificultades. Han mentido en la generación de empleo, ha disminuido el empleo en la República Dominicana, no ha mejorado. Mintieron con la seguridad ciudadana, que dijeron que la iban a mejorar y lo que ha hecho es empeorar. Prometieron más obras públicas y nunca antes en la historia se había gastado tan poco dinero, creo con 1.4 del PIB, 1.5 en obras de infraestructuras. Criticaron tanto las botellas, criticaron tanto el gasto en publicidad, criticaron tanto el gasto corriente. Eh, Fíjate que hasta la compra de electrodomésticos para rifas, para entregar a la gente, ha sido una francachela muy grande. El presupuesto ha sido manejado con un criterio populista. eh, Solamente en mayo y en abril se gastó más dinero en electrodomésticos, anuncios de televisión, que lo que gastó el Ministerio de Medio Ambiente en 2 años y el Ministerio de la Administración Pública y el de la Juventud y el de la Mujer, todos ellos juntos. Solamente en posiciones clientelares, de dádivas, de regalo para que voten por ese partido, se gastó más dinero que ministerios que tienen un rol fundamental en el desarrollo de la República. Y hay mucha gente que votó por el PRM, y hay mucha gente que apoyó por el PRM. Y yo sé, a veces uno vota y no quiere que le digan las verdades, pero yo no lo digo por decirte lo dije. Yo simplemente le pido al ciudadano, piensa, reflexiona. Yo puedo haberme equivocado y yo lo he hecho 1000 veces.
La gente que votó por el PRM se equivocó en Sí, aquel como momento y el que votó hay como ahora un se sentimiento equivocó nuevamente. de que la batalla electoral de 2024, la reciente, fue una batalla más de marketing mediática y que no fue tanto de ideas. Entonces, Pero también le pregunto a mucha gente que votó por el PRM que por qué votaban por el PRM, o sea, que me dieran una razón aparente para sentir esa pasión y me decían es que no hay es opciones. puro marketing, puro Pero marketing. me dicen que no hay opciones. Bueno, Entonces, también, falló el PLD en el marketing, falló la fuerza yo del sí, marketing. yo te puedo decir, yo creo que no es que falló o no falló. Yo te puedo decir un caso de marketing. Virginia Antares, creo que era candidata de Opción Democrática, Sí, sacó menos votos que, que otros candidatos que sacaron uno y dos. Y tal vez es una muchacha con una preparación, una formación y una ética como pocos en República Dominicana. claro. Digo esto para que no se vea parcializado y no voy a hablar del PLD, pero hubo mucho marketing. Cuando tú gastas 10.000 millones en publicidad en un producto, mira, hay muchas posibilidades de que tú lo compres. Si yo ahora mismo gasto 1.000 millones de pesos en publicidad sobre unos tenis, aunque sean los más malos, mucha gente lo va a comprar por moda, por... El gobierno abusó de los recursos del Estado y vendió una marca a base de penetrar inconscientemente en muchos corazones, en muchos sentimientos, en la mente de mucha gente y hoy estamos pagando la consecuencia. Usted Un decía gobierno hace un inepto, momento, José, coge el tema de la electricidad. sí, Son 1.600 millones de dólares anual solamente en financiamiento de la negligencia y de la incapacidad. Esos son casi 100.000 millones de pesos en un año. 100.000 millones de pesos. Tú sabes las carreteras, las autopistas, las escuelas, las universidades, los puentes, los elevados. Lo que se haría en la República Dominicana con 100.000 millones de pesos que este gobierno simplemente lo claro. bota a la basura. Eso no puede ser. Eso no puede continuar así. Usted decía algo hace un momento y quisiera rescatar esa línea sobre la definición ideológica de los partidos. Quizás eso es lo que genera que la población no vea una opción en ninguno de los demás que no sea el que está en el Y gobierno. que no sea el marketing lo que decida por quién votar. Pero entonces, Y tienes razón. qué le falta? Porque yo veo mucha gente súper conservadora en partidos un poco más Sí, liberales. sí, sí. Veo también que hay gente que son muy gobiernistas, es decir, que van muy a la tendencia de quien esté liderando el poder, pero aún así la gente sigue sin ver al PLD como un partido con opciones o vocación de poder, a pesar de todo lo que se vivió con el partido. ¿Por qué? El PLD te dije que lo primero que tiene que revisar es la causa. ¿Por qué? Hay Porque al disposición de hacerlo. final terminamos que en la República Dominicana los tres partidos políticos son básicamente populista, clientelar, en un manejo medianamente racional. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Chávez en Venezuela fue un populista irracional, en el sentido de que repartió todo el dinero, no se producía riquezas y al final ese populismo no dio los beneficios. En Argentina, el peronismo, los Mm. Kirchner, igual vivían un populismo irracional, a tal punto de que la economía se desbarató. En República Dominicana hay un populismo más racional y un clientelismo, en el sentido de que yo regalo, doy, a cambio de que me den votos, sí que con ello yo rompa el equilibrio macroeconómico y se mantenga la inflación medianamente controlada, el déficit fiscal que crezca, el endeudamiento externo también, eh, en niveles que más o menos yo pueda pagar. ¿Qué está haciendo este gobierno? Cogiendo mucho dinero prestado. ¿Para qué? Para rédito político. Pero no es para obras públicas, no es para obras de infraestructuras, no es para una transformación del sistema productivo de la República Dominicana, no, es para entregar, por ejemplo, tarjeta Supérate a los dirigentes del partido de gobierno, a la gente que se comprometió con el voto, para repartir electrodomésticos, para repartir anuncios de televisión, para repartir mucho vino, mucho champán, mucho glamour y ellos viven eso y con eso lograron un objetivo.
pero no lograron cambios, no lograron cambios, No se absolutamente visualiza un ningún legado del cambio. gobierno del PRM. Si el gobierno del PRM dice que yo cambié la sociedad dominicana, para bien en nada, para atrás en mucho. Ese es el único mérito de cambio que puede tener el gobierno, el retroceso. Julio César Valentín hacía un análisis del sistema de partidos y decía que como que todos los procesos datan y hablan por sí mismos. No podían coexistir dos PRD como no pueden coexistir dos PLD, haciendo referencia a que en la Fuerza del Pueblo y el PLD son básicamente lo mismo. ¿Qué opinión le merece eso? Yo diría que no, yo diría que en la medida de que la política dominicana va cambiando, las fidelidades también, y eso se traduce en todas las sociedades del mundo. Por ejemplo, cada día los jóvenes tienen menos fidelidad a un trabajo y cuando tienen 1 año o 2 años ya me canso y me voy. No es como antes, que el orgullo era durar 30, 40 años trabajando. Y se está dando un fenómeno de que la vida es más rápida, Inmediatez. la inmediatez a tal extremo que te puedo poner mi caso. Yo escucho el WhatsApp o el YouTube en velocidad 2, o si es YouTube yo le pongo la velocidad 1.75 o 1.50, mientras yo lo puedo entender, pero mi esposa dice, ¿cómo que tú entiendes eso? Porque ya no vive y se hace daño a sí mismo. Entonces uno vive en una rapidez muy fuerte. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Que, por ejemplo, el 50% de la población no votó en estas elecciones. No votó. ¿Qué pasó? Nunca una abstención tan grande, nunca. Entonces significa que la sociedad dominicana y la sociedad mundial hay nuevos fenómenos que hay que analizar y el ejercicio político también tendrá que responder a esas demandas inmediatas de la gente. Yo que hablo de transformación, que no puede durar 1 año, 2, 3, 4, 5 años, tal vez se lograría en 10, que tiene que ser a mediano y largo plazo y que tiene que ver con la formación y la educación, y que tiene que ver con hacer un nuevo hombre y una mujer más preparados, que nos olvidemos de las cosas de ganar en un día o en 2 días, voy en desventaja. Voy en desventaja. Y va en ventaja en política el que le diga, no, yo te voy a dar esto, yo te voy a dar lo otro, y es mañana mismo. Y tal vez ese tiene más aprobación que mi propuesta. Pero yo creo en mi propuesta. Yo creo que no es verdad que tú como joven te vas a crecer y vas a desarrollar si, por ejemplo, no te formas, si no te esfuerzas, si tú no luchas, si no eres perseverante, si no eres constante. Solamente así. Y yo creo que el Estado tiene que ayudarte en eso, a potencializar tus valores. Si un día vas a poner una empresa, que yo pueda conseguirte crédito, pero con tu esfuerzo, que yo pueda formarte en el inglés, en la tecnología, que tú puedas saber bien leer y escribir, porque aquí salimos de cuarto de bachillerato y ni siquiera sabemos leer ni escribir. Yo formarte y prepararte para lo que viene. Esa es la política que yo creo. Ahora, ¿cómo tú convencer a una ciudadanía que a veces quiere las cosas inmediatamente? No es tan fácil. Pero si todo es fácil en la vida, imagínate. Sí. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Hay dos cosas que me quedan muy claras y yo sé que a ustedes también. ¿Cómo es que una persona con tanta lucidez y con tanta preparación y que responde a las necesidades de lo que la gente está exigiendo, sobre todo y como siempre hablo por mi generación, no ha logrado llegar a la postulación de un partido que necesita una figura como usted? Los dos últimos procesos internos, usted es el segundo más valorado, pero con algunas cuestionantes sobre el mismo proceso. Eso lo vamos a hablar después de la pausa. Al principio del programa hicimos un recuento de la trayectoria de Francisco Domínguez Brito y pudieron ver toda la hoja de vida que tiene. Sin embargo, llegamos a 2019, compite contra varios compañeros del partido, incluyendo Gonzalo Castillo, quien se alza con la candidatura presidencial del PLD, y también en el 2023 con Abel Martínez, quedando el segundo mejor valorado. Sin embargo, también debo destacar, porque estuve ahí en ambos procesos, que se cuestionaron algunas normas de procedimiento, vamos a decirles. ¿Cuál fue su ¿Por qué tú te experiencia? ríes, José? Yo me río porque Eh, hay que hacerlo, eh. no nos queda de otra. Mira, yo te dije al principio del programa que por lo que uno debe sufrir es por lo que tú sientes que no vas a poder hacer
por no lograr el éxito o el objetivo que tú tenías planteado. Yo pongo siempre el ejemplo que es una de las cosas que yo más sufro. Yo sueño mucho con el tema de la economía naranja, el apoyo a los que hacen teatro, al apoyo a los que hacen la industria del entretenimiento, cine, videos. Y siempre soñé hacer de Ciudad Colonial y Ciudad Nueva como ese centro gastronómico y de teatro y de arte. Básicamente economía Igualmente naranja. convertir todo el área del río en una zona verdaderamente que la gente de fuera sintiera amor. Y vuelvo y te digo, a veces cuando yo paso por ahí, digo, caramba, me duele no lograr el objetivo, tal vez no hice o no tuve la fuerza para lograr lo que quería, pero me duele porque muchas de esas cosas yo sé que tal vez no están en los sueños de otros políticos y estaban en mis sueños. Francisco, yo sé que usted no guarda rencor, usted es un hombre de Dios, pero dígame, ¿hubo o no influencia de sectores externos o muy poderosos dentro del partido para que usted no fuera el candidato? Lo que Porque pasa quizá no le que garantizaba ciertas cosas. si te digo que sí o que no, ya eso es irrelevante. Es irrelevante en cuanto a lo que es el devenir y el futuro. Cuando tú trabajas en algo, tú tienes que enfocarte en el objetivo. Tú oyes, observas, no hay que olvidar, no hay que olvidar, pero tampoco actuar con represalias o con resentimiento. Si guardas esto en tu corazón, el que más sufre es uno, porque el otro sigue como si nada le hubiese pasado. Por eso yo me alegro de mí mismo de que yo guardo poco rencor y poco resentimiento. Incluso siempre doy beneficio de la duda. A mí me puede engañar una, dos veces, hasta a veces hasta tres. Eh, y, pero sigo. No siento que eso sea tan. ¿Cómo usted maneja la deslealtad, por ejemplo? Y yo borro, lo mando al rincón del olvido. Yo no sé si vieron la película Inmensamente 2, yo se los recomiendo a todo el mundo, Inmensamente 1. Y yo creo que es muy lindo Ah, el intensamente, fenómeno, intensamente. intensamente, que diga, perdón. Y es muy bonito el tema de las bolas. Cuando hay un pensamiento muy negativo, mándalo a llevar al rincón, a ese sótano del olvido que sale en la película. Eh, hasta una clase de psicología nos salió aquí. Eh, Francisco, mucha gente si tú conoce, vas a sufrir con ese pensamiento, si tú vas a quitarte el sueño, si eso te va a dañar tu vida, ¿para qué tú tienes eso? Suelta eso. bueno, el adversario logra su objetivo. Entonces, Francisco, un ahora cuando tengas la detalle. oportunidad, trabaja duro y lucha contra el mal. Y como dice la canción de Juan Luis Guerra, a las avispas, ¿cómo es que dice? Que le piquen las avispas, Que que le le pique. piquen las avispas a los malos. Eso yo no veo. ¿Fue algo que usted utilizó en la Procuraduría? Eso no hay, eso no significa resentimiento ni Usted significa mandó las avispas. represalia. Pero yo mandé muchas avispas. Sí, mandó. Y hay que mandar avispas de vez en cuando a gente mala para que le pique. Ah, muy bien. Francisco, hay mucha gente que conoce de su familia, una familia de verdad admirable, que Dios la bendiga. Me siento parte de ella. Pero ¿Cómo que no dice Manuel? todos, Ahí va José Torres. sí, el letrero. Pero no todos conocen el carácter y lo significativo de Doña Eli en su vida. Y quizás esa dinámica que se da en el hogar en la toma de decisiones, a veces no es como uno piensa. Es un regalo de ¿Qué Dios. recuerdo Yo usted creo que es un tiene regalo de Dios de algo que usted dijo? Concha, de Eli me lo dijo. muchísimo a cada rato. Sí, Me pasa con varias gente así. sí. Con él y me pasa. Con un tal Nelson Bautista, un señor que anda por ahí vestido de caca, que a veces no me llevo de él y la paso. Pero no puedo llevar de siempre tampoco. Pero le dan su Y tengo dos advertencia. o tres amigos que quiero en el alma, con con un gran sentido, con una mente muy desarrollada, que a veces hay que hacerle caso. ¿Hay un momento en su vida que marcó quizás una reflexión que usted diga, caramba, vale la pena ser político? Muchísimas veces. Por ejemplo, Eh, por ejemplo, aspiré a senador. Fue el momento en que yo viví el sentimiento de la impotencia, de tú por más que trabajes no logras los resultados. Tú sientes que en la cara te engañaron, te falsearon, no fue suposiciones, sino que tú lo ves, que tú lo viste, que tú lo comprobaste y que hoy cada día lo compruebo más. Y tú dices, pero yo conozco bastante de sí, cerca ese sentimiento. entonces es un sentimiento muy duro porque la ira pasa,
Otros sentimientos pasan muy rápido, pero el sentimiento de impotencia te, te acorrala, te, te tumba las manos, te tumba los pies y tú pierdes la fuerza Y para te seguir nubla. luchando. Y ese es muy malo, y ese hay que irlo dejando. Sí. Bueno, Al final me di cuenta que todo obra para bien, porque tal vez lo mejor que me pasó fue eso. toda la trayectoria que usted tuvo suena muy bonito cuando se coloca una detrás de otra, pero también hubieron momentos de desesperación y tristeza. Me enteré también que usted tuvo una cirugía de emergencia en medio de un Sí, cargo en público. medio del estrés del Congreso y la reforma constitucional. Pero también te voy a decir algo, mira, eh, la política te genera estrés, te genera muchas cosas difíciles, pero también muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas. Yo conozco tanta gente que te para en las calles y te dice, por usted yo soy profesional, por usted yo logré tal cosa, por usted sucedió eso. O yo a veces paso por obras, por ejemplo, ese el árbol más viejo del país, que es la ceiba que está ahí por Boca Adentro, Don Pedro. Sí. Y yo no fui el responsable total, pero yo me siento tan bien porque yo contribuí a cuidarla, a salvarla. Y cada vez que paso yo me siento como si fuera un Superman, un héroe, un superhéroe. Entonces te da satisfacción. O cuando tú ves, a veces veo las guaguitas del INASIF, que es el Instituto de Forense, y a mí me da una alegría que Que la nadie se iniciativa se detiene, dio en su gestión. porque todo fui yo el creador, el que hizo la ley, el que hizo el reglamento, el que lo fundó, el que lo desarrolló. Entonces yo siento como un hijo. Qué triste es la vida cuando te pasa por delante y tú dices, yo no dejé ninguna huella de nada. Si soy poeta, no escribí una poesía. Si trabajo en radio y televisión, no dejé algo que pareciera trascendente, un video trascendente, algo que yo me esforcé. Yo digo, dejé esto, qué cosa más linda. Si en cada una de las cosas que tú haces, tú tienes que hacerlo con amor y dejar una huella. Yo trabajo soy político y soy abogado. Como abogado, tal vez puedo mantener mi familia económicamente, pero como político verdaderamente que puedo lograr las obras de trascendencia que a mí me dan satisfacción como ser humano. En el proceso de yo convencer a mi familia, especialmente a mi mamá, de hacer vida política, yo le decía a mi madre que mi mayor miedo era morirme sin dejar un legado. Ese legado que usted quiere dejar al final de su historia, ¿cuál sería? Son muchos, yo pienso que he dejado muchos legados y quisiera dejar otros más. Y haré todo lo posible para ello. Los legados, lo ideal es que sean bien trascendentes, pero hay legados pequeñitos, insignificantes, que para la otra persona es más trascendente que lo que tú piensas que es más trascendente en la vida. Así que esos son también muy válidos, muy, muy válidos. Los amigos en política, ¿cuáles del pasado, de sus inicios quedan? ¿Cuáles otros decidieron tomar un rumbo? ¿Cómo es la relación ahora con ellos que no están dentro de la misma organización política? Mira, hay amistades que se han roto en política o por razones políticas, y eso a mí me ha dolido, he vivido casos. Hay otros casos que ha habido cambios políticos de esa persona y ambos o todos hemos luchado para que esa amistad nunca se pierda, esa hermandad nunca se pierda y eso existe. Igual tengo personas en partidos políticos que nunca fueron de mi partido y son de otros partidos y tengo una hermandad muy grande. Por ejemplo, yo con varios dirigentes del PRM tengo una gran amistad, de mucho cariño, de mucho respeto. Puedo poner el caso de Joselito Jaques, por ejemplo, que es alguien que yo quiero en el alma. Y así hay muchos más. Entonces, la política no puede dañar ni la familia, ni puede dañar la amistad, ni nada de eso. Lo que une la política, lo descubre la política. No necesariamente. Eso Depende de decisión la personal. madurez con que tú te manejes. Francisco, yo sé que usted es muy tendente a la oportunidad a los jóvenes. Nuestro equipo es prácticamente producto de esas oportunidades y de mucha gente que tenemos en común que también nos quiere mucho. Eh, pero yo sí quisiera que uno de esos consejos que usted nos da a nosotros, que le da a quienes le rodea constantemente, ahora usted tenga la oportunidad de decírselo a esa juventud dominicana que sintió apatía, no fue a votar, o quizás no vea al 2028 una esperanza dentro del país de poder desarrollarse A profesionalmente. los jóvenes primero participen en política, que el país depende de ustedes. Segundo, que saquen lo mejor de su corazón.
y que lo den a los demás, sobre todo a la gente más necesitada, más pobre. Lo tercero, quítense el mote de generación de cristal, que todo gire alrededor de ustedes, que todo me duele, que todo es sentimiento. El mundo no es así, esa no es la realidad. Usted tiene que caerse y levantarse, enlodarse, bañarse y limpiarse y seguir hacia adelante. A pesar de las circunstancias, mantener la cabeza en alto y seguir luchando por aquellos valores en los cuales usted cree. Cuarto, tenga una motivación, que te motive algo específico por el cual hacer política, que no sea el dinero, que no sea el poder, que no sea una ropa bonita, que no sea salir en televisión. Tiene que tener algo más profundo, porque un edificio sin bases, sin soportes, un edificio que en cualquier temblor se cae, tiene que tener fuerza. Y quinto, yo quiero que eso lo tenga muy, muy pendiente. La vida es un regalo de Dios. El mundo lo hizo Dios y le pide a cada uno de nosotros que seamos valientes. El valiente simplemente tiene que saber que va a tener miedo, pero que aún así tiene que seguir. El valiente tiene que saber que no todo es fácil, pero tiene que seguir. El valiente tiene que saber que habrá grandes obstáculos, que tiene que atravesar esos obstáculos. O los rompes o le das la vuelta, pero tienes que vencer. Y yo creo que ese es tal vez el mensaje. Seamos valientes para transformar, valientes para decir la verdad, valientes para trabajar con integridad, valientes como políticos jóvenes de luchar por una causa. Amigos y amigas, nos vemos la próxima semana.